Arrancamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Ya se encuentra Yamila Escala. Yami, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, Yami, vamos a hablar de los quemacoches, ¿no?, que volvieron a actuar en estos últimos días. ¿Qué coberturas, ¿no?, hay que tener para estar protegidos contra este riesgo? Así es, quemacoche, permiso para circular y sorteo. Muy bien, bueno, en instantes también se encuentra Melina Manfredi. Meli, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, Meli. Bueno, hoy nos vas a contar cómo continúa, ¿no?, el programa de asistencia al trabajo y la producción del gobierno para ayudar a las empresas a pagar los sueldos en el contexto de la pandemia. Así es, se viene la etapa 4. Muy bien, excelente. Información importante entonces. Y en forma remota, ya también contamos con la participación de Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Ale, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Un gusto estar aquí. Dale, bueno, en minutos dialogamos con vos. Ahora, bueno, en el último bloque, antes de olvidarme, vamos a conversar también con el economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Vamos a ir ahora a un breve corte y en instantes estamos de regreso con todos estos temas. Muy bien, vamos a arrancar con la información económica, con la actualidad. Y en los últimos días se ha enfriado la posibilidad de un acuerdo con los acreedores por la deuda, lo que se reflejó en una leve suba del riesgo país. Ale, bueno, justamente la verdad que cuesta imaginar que el gobierno no aproveche la oportunidad para sellar, ¿no?, esta cuestión, teniendo en cuenta que la diferencia que existe entre las partes es muy exigua. Sí, bueno, en el día de ayer lo tuvimos nuevamente al ministro Guzmán hablando para una cadena internacional y volviendo, digamos, a presentar una posición muy dura en términos de negociación y en forma posterior tuvimos un comunicado de los grupos de bonistas, que hay que entender que arrancaron como varios grupos separados y en la última carta que le escriben también en el día de ayer al ministro Guzmán, minutos después de que saliera a hablar por esta cadena, y aparecen todos los nombres de todos los fondos y dicen tener el 60% de los bonos 2005 y el 51% de los bonos 2015, es decir, es bloqueante para lograr, digamos, las mayorías para hacer un canje exitoso. Es decir, el gobierno tiene que, de alguna forma, sentarse a negociar y lo está evitando. Y la diferencia, como vos decís, es chiquita, porque en la última oferta el gobierno ofreció $53.18, que es más de $10 respecto de la oferta original, y lo que están pidiendo los acreedores está cerca de los $56, es decir, hay solamente $3 de diferencia aproximadamente, con lo cual, digamos, es eso y algunos términos que no representan, por lo menos al día de hoy, un valor económico, pero sí una seguridad de que Argentina no va a incrementar luego muchísimo su deuda para los inversores y no les va a volver a defaultear, como ya les hizo esta vez, bonos que les canjeó en el pasado. Los bonos del 2005, recordemos, que son bonos que estuvieron en default y que, digamos, surgen de un default, de un canje, ya tienen una quita encima y ahora se les propone un nuevo canje con una nueva, digamos, extensión de plazos. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema a lo largo del programa. Ahora vamos a brindar información sobre este programa de asistencia al trabajo y la producción del gobierno para asistir a las empresas a pagar los salarios en el contexto de la pandemia. ¿Cuáles son las novedades que hubo en relación a este programa, Meli? Bueno, Ale, en principio hay que decir que cada vez se está restringiendo más el ATP para el pago de salarios. Ahora lo que van a tener que considerar los empresarios que quieran pedir este subsidio es, en primer lugar, su facturación, como siempre. Entre junio de 2019 y junio de 2020 tienen que haber tenido caídas en su facturación.
nominales, lo cual implican caídas reales muy, muy importantes. En el caso de los sectores críticos, como por ejemplo gastronomía, hotelería y turismo en general, van a poder pedirlo cualquier tipo de empresa de cualquier tamaño y las ayudas van a llegar hasta 2 salarios mínimos vitales y móviles, estamos hablando de alrededor de 32.000 pesos. Y además estos rubros lo van a poder pedir incluso hasta diciembre. Esto fue una novedad de estos últimos días. Para el resto de las empresas que estén con problemas, bueno, en principio van a tener que tener menos de 800 empleados para poder aplicar este subsidio y la ayuda se va a reducir a 1,5 salarios mínimos vitales y móviles. Estamos hablando de 25.000 pesos aproximadamente por trabajador siempre. Con medida que se va recuperando justamente la actividad productiva, pues se va flexibilizando, ¿no?, la cuarentena. Otra novedad también ha sido que se extienden, ¿no?, los créditos a tasa cero para monotributistas. Así es, los créditos a tasa cero que se acreditan, como ya contamos muchas veces, en las tarjetas de crédito, se van a poder tramitar hasta el 30 de septiembre. Ya se pidieron alrededor de 600.000 créditos en AFIP, que implican un desembolso total cuando se termine de hacer, porque son en 3 cuotas de 57 millones de pesos. Así que bueno, es una alternativa para monotributistas, autónomos y bueno, otro tipo de trabajadores. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar de tema y en este último fin de semana volvieron a actuar los quemacoches en la ciudad de Buenos Aires, causando graves daños en algunos vehículos. ¿Qué hay que hacer, Yami, qué coberturas no hay que tener para estar protegidos contra este riesgo que existe en la ciudad? Sí, sobre todo la consulta, ¿no? Porque, bueno, por un lado uno al tener el auto en la calle está expuesto a otros riesgos. Volvieron, como decía Alejandro, a suceder estos eventos en Villa Crespo y Villa Santa Rita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires nuevamente. Entonces, en concreto, ¿qué tiene uno que saber o fijarse en su póliza? Porque si uno tiene un auto ya tiene un seguro obligatorio, es si está cubierto por incendio parcial o total según el caso, ¿sí? Ajá. Entonces lo que preguntábamos también es, bueno, ¿y cuál es la diferencia con un incendio de tipo accidental? Claro. Sí, bueno, entonces ahí lo que nos explicaban es que no se descuenta el valor de lo que lo genera. Igual, de todas formas, se podría iniciar un recupero en el caso de un incendio accidental, pero en concreto sí es lo mismo en términos de incendio y bueno, después estará todo no importa el motivo. Exacto, después lo que estará es, bueno, a ver si ese incendio generó la pérdida de una vida humana. O sea, estamos hablando muy en concreto también por otro lado de lo que tiene que ver con ese valor que uno va a recuperar y qué va a ser ese incendio, qué va a significar, si la pérdida total o parcial del auto y cómo uno después lo va a recuperar y en términos monetarios. Por eso siempre es súper importante, recuerden, la suma asegurada. Por eso hay que fijarse en la póliza, entonces, si hay una cobertura contra incendio total o parcial. Sí, y como siempre, Ale, y en contextos inflacionarios, tener en cuenta la suma asegurada, porque eso es lo que determina finalmente, bueno, si no es lo mismo un auto además que tiene algunos meses de comprado, otro que tiene 5 años, y bueno, ir viendo esa posibilidad, y en especial si uno deja el auto en la calle desde ya, aunque todo puede ocurrir, digo. Sí, no, de todas formas, en este caso en particular, desde ya, si uno deja el auto en la calle, uno tiene que tomar con más razón este tipo de precaución. Sí, así es. Muy bien, y tenías algunas novedades, ¿no? También. Bueno, en concreto que ustedes saben que siguen, se va abriendo la cuestión, pero siguen las medidas. Por ejemplo, el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires sigue siendo solo para trabajadores que se desempeñen en actividades esenciales, pero uno puede circular y manejar un vehículo con el permiso que se tramita. Ahora, si uno no tramita ese permiso, puede ser que en un control le retengan la licencia de conducir. En la primera semana se retuvieron 19 licencias, ¿sí? Y lo que es importante es que si uno, por ejemplo, tiene un turno médico, porque digo, los que desempeñan una actividad esencial ya tienen bastante conocido el tema de los permisos y tal. Pero, por ejemplo, si uno tiene un turno médico, existe ahí la posibilidad de sacarlo por ese día, por esas horas, ¿sí? Y circular con ese papel o con la aplicación, que es lo que le van a solicitar. Fundamental circular con el permiso. Porque tal vez uno justo sale
porque, bueno, tiene que ir al médico y está ahí la excepción para tramitarlo solo por unas horas. Y si esto se reitera, podría implicar el secuestro del auto. Así que, bueno, eso es bastante, ya te digo, primera semana, 19 licencias de conducir. Bueno, Yami, estamos entregando unos premios, ¿no? Bueno, sí, así es. Es medio misterioso bien el tema. Hay que meterse en las redes sociales de Café Financiero y allí van a ir poder sacando información de qué se tratan estos sorteos. 20 aniversario, no lo puedo creer, Alejandro. Producto de esta celebración, ¿no? Sí, Este así es, sorteo. felicitaciones. Bueno, a todos, ¿no? A todos los que todos. hacemos Café Financiero. Bueno, Así muy bien, es. entonces, ¿tenés más información o solo es eso? Hay que entrar en las redes sociales. Redes sociales, @Café Financiero en Twitter, en Facebook Café Financiero. Ingresan y ven qué hay. Bueno, y también, ¿no? Te puedes comunicar, además de las redes sociales de Café Financiero, también te puedes comunicar a través de WhatsApp para hacernos cualquier consulta, como siempre decimos, o transmitirnos cualquier inquietud. Esa información. ¿De qué viene el sorteo? Por preguntar. En el WhatsApp, digo. Claro, también, ¿no? Vos no tenés esa información para dar. Por eso dijiste, es misterioso. Viene así, de a cuotas. Por ahora, sorteo 20 años, redes sociales. Muy bien. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate ahí, en instantes estamos de regreso con más información. Bueno, arrancamos este nuevo bloque con más información y como se viene hablando hace algunas semanas, el gobierno se encuentra estudiando transformar este ingreso familiar de emergencia, un programa temporal, en un ingreso básico universal, un programa de carácter permanente orientado a aquellos sectores en situación más frágil. ¿Cómo viene este tema, Meli? Sí, Ale, tanto en ANSES como en el Ministerio de Desarrollo están trabajando diferentes posibilidades para llevar a cabo lo que sería esta transformación, ¿no? De un ingreso familiar de emergencia que en principio tenía un carácter excepcional por la pandemia a una prestación un poco más permanente, pero no tan universal. ¿Por qué te digo esto? Porque el ingreso familiar de emergencia tuvo aproximadamente 14 millones de personas que se anotaron y lo recibieron unos 9 millones de personas. Esto iría a la parte más frágil de esa pirámide. Están calculando entre 3 y 4 millones de personas que están en situación muy vulnerable porque perdieron totalmente sus ingresos, sus trabajos. Con lo cual lo que el gobierno dice es, el ingreso familiar de emergencia nos dio un mapa de las necesidades que están teniendo en este momento las personas, y tenemos que ayudarlos para que puedan de alguna forma ponerse en marcha nuevamente. Entre las cosas que se analizan, por ejemplo, está la posibilidad de acompañar el otorgamiento de este beneficio con alguna clase de capacitación laboral, por ejemplo, para incentivar determinados oficios. Pero bueno, por el momento está todo en estudio. Sí, tanto Daniel Arroyo como Fernanda Raberta se manifestaron públicamente respecto de estas discusiones, con lo cual es casi un hecho que a la salida de la pandemia este va a ser uno de los ejes de la política social del gobierno. Muy bien, perfecto. Bueno, cambiamos de tema y en su carácter de activo de refugio ante la incertidumbre económica global, el precio del oro viene subiendo y en los últimos días alcanzó máximos históricos. ¿Es así, Alejandro? Sí, es correcto, Ale. Básicamente lo que están viendo los inversores es que todos los bancos centrales del mundo, inclusive hoy la Reserva Federal volvió a ratificar su tasa en 0,25%, bajaron prácticamente a cero las tasas de interés de referencia. El Banco Central de Japón la tiene inclusive en negativa, es decir, rompieron lo que es el principio financiero fundamental, que es que el dinero tiene un valor en el tiempo, ¿no? Por ese motivo y por la expansión monetaria fuerte para sacar a las economías de la crisis, es que los inversores están viendo como un buen refugio algunos commodities, específicamente aquellos que tradicionalmente fueron
un refugio de valor, como vos decís, frente a las crisis. Por ejemplo, no es el caso del petróleo, que este año cayó un 32%, pero sí el caso del oro, que lleva acumulada una suba del 24%, cerró en $1.960 la onza hoy, y también el Bitcoin, que lo podemos interpretar también como un nuevo commodity, ya que tiene la propiedad de que la cantidad que se mina de este criptoactivo está predefinida en su código, y mientras la Reserva Federal aumentó a una tasa del 29% lo que es la cantidad de dólares en el mundo, el M2, el Bitcoin crece a una tasa del 4%. Esto lo llevó también a alcanzar nuevos máximos la última semana. No son los máximos históricos, pero sí quebró resistencias importantes, superó la zona de los 10.000, actualmente está en 11.231 y acumula un 57% de suba en lo que va del año. Muy bien, cerramos con esta información el bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Juan Luis Burr. Muy bien, arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Juan Luis Burr para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Bueno, gracias a vos por participar una vez más aquí en Café Financiero. Y hablábamos, Juan, en el primer bloque, que en estos últimos días se enfrió un poco la posibilidad de un acuerdo entre el gobierno y los acreedores por el tema de la deuda, lo que se reflejó en un leve incremento del riesgo país. ¿Cómo crees que finalmente se va a resolver esta novela que ya se está extendiendo más de lo que uno esperaba, ¿no? Yo creo que, digamos, están dadas las condiciones en el plano económico como para que se llegue a un acuerdo. La diferencia es bien sabido, son $3, de los cuales uno de esos $3 es la diferencia en PDI, o sea, en el interés de lo que no se ha pagado hasta ahora. Y en realidad, si vos lo mirás en tema de pagos a lo largo de los 100 años de vida, de lo que es la deuda actualmente o de la deuda de los nuevos bonos, sobre todo la vida de los bonos, estás hablando de una diferencia de un poco más de $2.000 millones. Es decir, es una diferencia muy pequeña. Está concentrada básicamente la discusión en lo que hay que pagar entre el 2020 y el 2027, que es esta gestión y la próxima gestión, la próxima administración. Pero la diferencia es pequeña y uno piensa que ya sea por el lado de cuestiones legales, ya sea por el lado de cuestiones monetarias, debería llegarse a un acuerdo. Por eso, si bien el grupo de acreedores tiene una posibilidad de bloquear la deuda, vos lo que has visto es que el riesgo país se ha movido muy poco, o sea, ha habido alguna caída en el precio de los bonos, pero no ha sido un cambio dramático en estos días, a pesar de que las noticias por ahora no son buenas, ¿no? Por eso, ¿no ves un fracaso de la negociación como algo muy probable? No, yo creo que hay que pensar que lo más probable, que creo que el mercado está descontando, y lo que yo personalmente veo es que tienen todo el incentivo como para llegar a un acuerdo, ambos, y la verdad, en particular el gobierno. No me imagino que puedan plantearse una gestión por los próximos 3 años con un default generalizado. Digamos, sería mucho más duro, mucho más complejo, y por supuesto una economía mucho más regulada, más reprimida, etcétera. Eso no lo esperamos, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Ahora bien, de haber negociación, resultado favorable, no default, ¿cuál es ese día después? ¿Qué imagina uno? ¿Cuáles son las posibilidades reales que esto le da al gobierno y entonces a la economía toda? Sí, mira, el día después son unos cuantos meses adicionales de negociaciones y cosas que hay que hacer, porque, digamos, por un lado,
está el mismo proceso de emisión de bonos y acordar con los acreedores, o con la mayoría de los acreedores, porque acá la cuestión es acordar en la mayoría de las series de bonos. Esto es la cuestión central. La segunda cuestión viene inmediatamente de extender esto a la legislación argentina. Ya se envió el proyecto de ley, pero digamos, es emitir para la legislación argentina. Luego tenés una cuestión básica, que es definir el programa con el cual vas a poder, negociar con el Fondo Monetario para renovar, o sea, reestructurar la deuda con el Fondo Monetario, la que vence a partir del 2021 sobre todo, y tenés que lograr armar un programa que sea creíble para todos, incluyendo para el Fondo Monetario, y eso es la base para poder negociar después con el Club de París. No te olvides que Argentina no pagó los vencimientos del Club de París en mayo, y tiene que llegar a tener un acuerdo con el Fondo Monetario para poder negociar con el Club de París, no más allá de abril del año que viene. Es decir, lo que quiero decir, el día después son unos cuantos meses después, y el día después, si vos me preguntás cuál es la tasa de salida, es una cuestión difícil de determinar. Mi impresión es que Argentina tiene muchos deberes que hacer para bajar de una prima de riesgo de los 1000 puntos, ¿no? Todavía estamos, me parece, un poquito lejos de esa situación. Y llevándote al hoy y respecto del dólar paralelo, ¿qué consecuencias está trayendo ese sube y baja y bueno, la situación que viene arrastrando en las últimas semanas? Bueno, estás haciendo una pregunta sobre un punto muy importante que está relacionado con lo anterior, que es el tema de tener un programa económico. Un programa económico supone que vos tenés que corregir una serie de distorsiones que hay de precios relativos, no solamente en materia de tarifas, de servicios públicos, no solamente en materia de diversos precios en la economía, sino el tipo de cambio. Vos tenés una brecha cambiaria. Vos sabés que la brecha es algo así como 65 contado con liqui, algo así como 85, 90 en el blue. Pero esas brechas dependen básicamente no solo de la cuestión de la deuda, sino dependen esencialmente de que vos has tenido una enorme emisión, tenés un desequilibrio muy grande, tanto fiscal como monetario, pero fiscal básicamente, y que tenés una economía que requiere muchos cambios. Entonces, la brecha cambiaria no la podés sostener. Vos podés vivir con una brecha de 80, 90%, pero vivís mal. Así que el gobierno tiene que armar un programa para corregir eso. Relacionado, Juan, con lo que decís, justamente en estos últimos días el gobierno presentó, ¿no?, la ampliación del presupuesto 2020 en el Congreso, en el que se prevé un déficit fiscal para este año superior al 10% del PBI. Las veces que sucedió esto en la Argentina, en la historia económica argentina, terminamos con fuertes aceleraciones de la inflación. ¿Ves ese desenlace en los próximos meses? Bueno, es uno de los desafíos que tiene el gobierno. El gobierno tiene como desafíos arreglar la cuestión de la deuda, tiene la cuestión de monetaria, la enorme emisión monetaria que ha habido, déficit de 11%, como está planteando, por lo menos, te acercan a la situación del 75% de la Argentina. No es viable a menos que vos tengas un programa bien definido de corrección del fisco, y esa corrección del fisco te permita evitar una huida masiva del peso. Muy bien. Bueno, eso es parte de lo que hay que hacer. Muy bien, muchas gracias, Juan. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis del economista Juan Luis Burr, resaltando la necesidad de un programa económico para los próximos meses, algo que, bueno, días atrás el propio presidente dijo que no cree en este tipo de cuestiones. Veremos entonces qué sucede. Cerramos así el programa de hoy. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.